Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es poder expresar nuevamente una porción más de la palabra de Dios, titulado Las Sagradas Escrituras. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, ¿cuál es el deseo tuyo de leer o estudiar las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia? Yo quiero mencionarte que para mí es un gozo disfrutar de esa bendición, buscar a Dios todos los días, bajo el ejemplo de mis padres. Yo tengo unos padres maravillosos, en la cual ellos, desde que éramos niños, leían la Biblia todos los días antes de irse a trabajar. No importara la hora que se levantaran allá en el campo en Chiapas, media hora antes ellos se levantaban para cumplir con ese propósito. Y fue un ejemplo para nosotros, sus hijos. Cuando vamos a la Santa Biblia, en San Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Yo les pregunto, ¿con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento, la Biblia de sus días? Ustedes acaban de escuchar la lectura, le nombró las Sagradas Escrituras o las Escrituras. ¿Qué otro título se le da a la revelación de Dios al hombre? En San Lucas 8:21 dice: Él entonces respondiendo les dijo: mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. ¿Cuál es otro título? La palabra de Dios. Es interesante, mis amigos, notar que la palabra Biblia no aparece en la Biblia misma. Proviene del latín biblia, que viene a su vez del griego biblia, que significa libros. La palabra griega biblos, es decir, Biblia en singular, deriva a su vez de biblos, que significa papiro, el nombre del material en el cual se escribían los libros antiguos o de aquel tiempo. Los griegos llamaban biblos a este material porque lo conseguían en el puerto fenicio de Biblos. La Biblia, mis queridos amigos, tiene 66 libros y fueron escritos por alrededor de 40 hombres a lo largo de unos 1500 años, en la cual el conjunto de esos libros es llamado a hoy la palabra de Dios o las Escrituras, según las declaraciones que hemos leído, que Jesús mismo lo declaró. Pero, ¿cómo fueron dadas las Escrituras? Cuando vamos a 2 Timoteo 3:16, menciona que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí menciona la utilidad de acuerdo a tu experiencia, la vida que estás llevando. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la Escritura, se refieren a los escritos del Antiguo Testamento. Pero el mismo Dios que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento, inspiró también a los del Nuevo Testamento. Lo que estos declaran concernientemente a la inspiración y el valor de los primeros escritos es igualmente cierto al Nuevo Testamento. Es decir, hay mucha gente que cuando uno va tocando puertas dicen: eso es el Antiguo Testamento y eso ya no cuenta, ya no vale. Y cuando leemos aquí, los mismos discípulos de Jesús escribieron y leían del Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu de Dios que había inspirado a aquellos hombres en el Antiguo Testamento, ahora inspira a los del Nuevo Testamento. Y Jesús mismo mencionó muchas veces del Antiguo Testamento. Y él dijo: escrito está. ¿Por quién fueron dirigidos los hombres que fueron así portavoces de Dios? Segunda de San Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién fue la gente que inspiró a estos personajes? El Espíritu Santo. Por lo tanto, avanzando un poco en Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Los discípulos aquí dieron un ejemplo definido que fue mencionado especialmente por Pedro, que lo que se cumplió con Jesús cuando fue entregado ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué decir que el Antiguo Testamento ya no cuenta? Avanzando en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, ¿quién por lo tanto habló por medio de estos hombres? Dios, que inspiró a ellos siendo los profetas de ese tiempo. Encontraremos algunas referencias generales en la Biblia acerca de Cristo. ¿De quién dijo Cristo que da testimonio a las Escrituras? En San Juan 5:39 él declaró y dijo así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Qué interesante. Escudriñar las Escrituras, es decir, estaba hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él dijo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. El hallarlo en ellas es la legítima finalidad de su estudio. Ser capaz de interpretarlas como él las interpretó es el mejor resultado de toda la erudición bíblica, dijo un personaje. Mis amados, cuando vamos un poco más allá, y yo les pregunto: ¿de quién escribieron Moisés y los profetas? En San Juan, capítulo 1, versículo 45, dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amados, es interesante considerar con atención que toda la Escritura es inspirada por Dios y que Jesús mismo la consideró con atención cuando anduvo en esa tierra. Y él declaró muchas veces lo que había él inspirado a los profetas años atrás. En las palabras de quien dijo Cristo, deberían los discípulos haberse enterado acerca de su muerte y de su resurrección. Él prácticamente lo reprendió. Cuando vamos a San Lucas 24, 25, 26, él dijo así: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando avanzamos en el versículo 27 del mismo capítulo 24, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Él se les aparece a los discípulos camino a Emaús, y ellos, los discípulos, estaban confundidos porque consideraban que en su maestro ya había sido y ya no más lo iban a ver, y estaban hablando con él y los reprende y les dice: ¿no han leído en las Escrituras? Avanzando un poco, vamos a ver a Cristo y la simiente en su palabra. Cuando vamos a Génesis 3, 14 y 15, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí es la declaración de una de las profecías que Dios predijo allá en el huerto del Edén, cuando dio la sentencia a Adán y Eva y al enemigo de Dios, la serpiente. Fue en la cruz del Calvario cuando se cumple esta profecía. Satanás mordió a Jesús en el talón, pero Jesús, con su muerte y resurrección y su victoria, le dio en la cabeza. Satanás está vencido. Avanzando un poco en Génesis 22, 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así lo declara también Génesis 26, 4 y 28, 14. ¿A quién se refería a esta simiente prometida? Avanzando un poco allá en Gálatas 3, 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué interesante. Es decir,
No podemos mencionar que el Antiguo Testamento, de los que ahí se menciona, ya no funciona. Pero que también hay algo interesante que yo quiero decirte. No sé si tú has tenido la oportunidad de saludar a algunas personas que creen de esta manera. Algunas cosas dicen que no y otras dicen que sí. Pero aquí Jesús menciona de las escrituras pasadas, ¿verdad? Con firmeza, no dice algo que sí puede valer y otras no. Avanzando un poco, yo les pregunto, ¿con qué palabras predice Daniel la recepción del reino por Cristo? Y dice en Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Es decir, Daniel ve en visión aquel acontecimiento que sucederá en el futuro, la segunda venida de Cristo a este mundo. Vendrá como un triunfante. Pero avanzando un poco en los libros de los Salmos, dice ahí en Salmo 98, 8 y 9, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Igualmente aquí el salmista David declara en relación a la segunda venida de Jesús. Y en el Salmo 53, 4 él dijo así, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Qué interesante. Es decir, aquí terminamos hablando y diciendo que las escrituras desde el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Jesús. También de su muerte y resurrección, que él iba a triunfar. Así se encuentra desde el libro del Génesis, la profecía más corta de la Biblia, cuando Dios declaró que la serpiente iba a herir a Adán en el carcañal y a Adán, es decir, el hombre, en la cabeza. Simbolizaba que Cristo vendría para redimirnos del pecado. Y así hay muchos temas. Me he encontrado varias personas en mi andar por México, aquí en la Unión Americana, en algunos estados. Ellos dicen, eso es del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo ya no. Sobre todo cuando ellos hablan de lo que es el tema de los diezmos, de los 10 mandamientos, pero al mismo tiempo se confunden porque yo a veces le digo, bueno, ¿y cómo se así de que si ya no hay 10 mandamientos, cómo nos vamos a regir en la actualidad? Entonces ellos dicen así, no, es amor a Dios y amor al prójimo. Le digo, pero ¿dónde está? Debiera estar en alguna parte una declaración donde pueda explicarse ese amor a Dios y al prójimo. Amados, te cuento. Estaba una vez visitando por la tarde a un grupo de personas y al avanzar me fui un poquito más allá a otra familia y pude encontrar a una persona que estaba ahí a la puerta de su casa. Lo saludé y empecé a presentarle la Sagrada Biblia Católica. Cuando él vio la Biblia que yo tenía en mis manos, él se emocionó mucho y él empezó a sonreír y dijo, sabe mi querido amigo, me dijo él, yo tengo muchos problemas en mi hogar. Y digo, ¿cuál es el problema que usted tiene? Yo soy católico, me dijo él, y mi esposa ahora es cristiana y ella me contradice mucho acerca de mis santos. ¿Usted cree en los santos?, me dijo él. Y yo le dije, claro que sí, yo creo en los santos hombres de Dios, como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Pablo. No, dijo él, en los ídolos. Y yo le dije, bueno, ahí estamos hablando en otra dirección. Pero vamos a ser claros, yo no le voy a dar la respuesta, le mencioné. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 20, 3 al 17. Y empecé a leerle los 10 mandamientos.
Y cuando llegamos al cuarto mandamiento de lo que las escrituras dicen, él sonrió sarcásticamente y él dijo así: ¿cómo quisiera que mi esposa estuviera en este momento aquí? Y le dije, ¿para qué? Para confrontarla. Porque si yo estoy mal adorando ídolos como ella dice, los dos estamos mal porque no estamos descansando el sábado como dice la Biblia católica. En eso iba llegando la esposa y se aproximó a nosotros y dice él: mira, el Señor está vendiendo la Biblia católica. Él lo está promoviendo y me está leyendo una porción de la palabra de Dios. Yo saludé a su esposa y yo le pregunté: ¿a qué iglesia va usted? Y ella me dijo: soy de la iglesia Pentecostés. Y volví a leerle enfrente de ella los 10 mandamientos y de lo que él estaba diciendo. Y en ese momento dijo: mira, tú y yo estamos mal, porque la Biblia dice que el sábado es el día de reposo y tú dices que el domingo. Y tú tienes razón en la cual yo estoy adorando ídolos. Pero los dos estamos equivocados porque estamos de una u otra manera yendo al mismo día. Entonces, ¿cuál es la diferencia?, dijo él. Tenemos que guardar el sábado porque así lo dicen las sagradas escrituras. Y ella empezó a hacerme preguntas y entonces yo le mencioné así: creamos lo que la palabra de Dios dice. Y ella luego dijo: mi papá es pastor. Entonces yo le dije: ¿por qué no va y le pregunta que le enseñe de acuerdo a la palabra de Dios? Y yo también le dije a él: vaya con su sacerdote y pregúntele por qué aquí dice sábado y no domingo. La escritura lo dice. Entonces ella dijo: eso quedó en el pasado. Pero lo llevé a San Lucas 4:16 y a otros libros de la palabra de Dios, de las escrituras en el Nuevo Testamento, que hablaban del sábado igual. Y ella, que dijo así: qué extraño, dijo ella. Entonces yo le dije: qué extraño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué extraño? Qué extraño que un católico esté hablando de esta manera, que el día del sábado es el día de reposo que Dios dejó. Y yo le dije: yo no estoy diciéndolo. Lo dicen las escrituras. Lo dice la palabra de Dios. Querido amigo que me escuchas, si esto es un tema nuevo para ti, de lo que estoy diciéndote, en la palabra de Dios se encuentran muchos temas, así como te estoy explicando hoy, como la experiencia que te acabo de contar, en la cual viene desde el Antiguo Testamento y viene hasta el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios es una sola, las sagradas escrituras. Y es importante hacer lo que Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Es decir, escudriñar, quiso él decir, investiguen, que nadie les cuente, que nadie les diga, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, hablando del Antiguo Testamento. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.